Bien, señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Son las 8:30 de este martes. Estamos comenzando con la hora de Autlán. Un verdadero gusto que nos acompañe en esta jornada dentro de esta serie de programas en los cuales tratamos de aportar nuestro granito de arena en el mejoramiento de algunas de nuestras condiciones sociales, psicológicas, educativas y el día de hoy deportivas también. Ojalá que nos pueda acompañar durante el siguiente espacio. Créame que vamos a pasar un momento agradable y también de mucho aprendizaje. Me da mucho gusto recibir al maestro Natán Adame, con él vamos a estar platicando sobre la parte de los deportes, los niños, el encierro, la parte de la activación física. Profe, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Primeramente, agradecer la invitación, maestro. Este, un gusto estar con ustedes. Eh, Decirles, yo soy egresado de la ESEF, Escuela Superior de Educación Física de Acapulco, Guerrero. Orgullosamente tengo ya 28 años casi de servicio y laboramos para el nivel primaria donde nos desempeñamos ahí en ambos turnos y estamos aportando, como bien dice el compañero, pues nuestro granito de arena en esta ocasión con esta charla, ¿verdad? Eh, Bien, también, como siempre, le doy la bienvenida. Mucho gusto recibir a mi buen amigo Ricardo Rincón, el maestro Ricardo Rincón, que estará también aportándonos un poquito de cómo están trabajando en la parte de la docencia este tema tan importante. Ricardo, bienvenido. Gracias, Moni. No, profe Natán, gracias. Gracias. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy aquí y que nos vas a aportar. Yo creo que ya ahorita, pues ya eres auclense, ¿no? Tantos años aquí. pues relativamente sí, Ya porque eres de muy adopción. agradecido, sí. Auclense de Sí, adopción. sí, así es. Entonces, pues te agradecemos todo lo que has estado haciendo, profe, por tantos años con la niñez de Autlán. Yo creo que es importante manifestártelo. Yo creo que todos los auclenses, todos los padres de familia, donde tú has estado dándoles clases a sus niños, están yo creo que orgullosos y muy contentos de tu trabajo. Buenas noches a todos y esperemos que esas actividades que vamos a hacer, esta actividad que vamos a hacer el día de hoy, sea para bien de todos, toda la gente que nos ve. Así es, pues si les parece vamos a entrar en materia, Ricardo, profe Natán, los deportes, los niños, el encierro. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, como mínimo deberíamos hacer una hora de actividad física todos los días, sea en juegos, sea en entrenamientos. Antes de esta pandemia, por supuesto, podíamos hacerlo en otro tipo de espacios, en espacios abiertos o en algunos lugares especialmente acondicionados. Ahora, pues estamos recluidos en casa y de eso es de lo que vamos a platicar de manera específica con el profe Natán. Profe, ¿cómo hacemos ejercicio en casa? Bueno, hay muchas alternativas para mantener a los niños activos, para mantener a los niños ocupados y sobre todo pues canalizarlos de una manera positiva, ¿verdad? A través de la actividad física, a través de juegos lúdicos, a través de juegos motores, de iniciación deportiva y pues a lo largo de aquí de la charla vamos a estar comentando estos puntos que bien se señalan, ¿verdad? Así es, y bueno, vamos a enfocarlo como lo hemos hecho en esta serie de programas, especialmente en los niños y adolescentes, pero por supuesto promoviendo también la participación de los padres de familia o los tutores que ahorita estén a cargo de los niños. Entonces esperamos que se pueda quedar con nosotros. Vamos a tener una clase práctica aquí con el profe Natán, que viene ya acondicionado con sus mallas deportivas y todo lo del atuendo, pues para que entremos en materia, ¿no? Y nuestros edecanes, Rogelio, Paulina, Mari, segunda, nos van a estar ayudando también en algunas técnicas que nos tiene el maestro Natán. Profe, ¿qué le parece si nos da una introducción de cómo trabajan a nivel escolar en la parte de la activación física? Adelante. Sí, ven, actualmente los programas de educación física van dirigidos hacia un término denominado aprendizajes claves. Entonces, la asignatura de educación física es pues una forma de intervención educativa, pedagógica, pues que contribuye a los niños y niñas, adolescentes, al desarrollo de su motricidad.
Esto implica pues mantener a los niños en movimiento con la finalidad de un bienestar físico, un bienestar saludable. Por ello pues la educación física es un proceso dinámico y reflexivo a partir de estrategias didácticas derivadas del juego motor, de la iniciación deportiva, del deporte escolar. Estos son los puntos sobre los cuales se sustenta la educación física para trabajar en las aulas, y como actualmente estamos viviendo esta pandemia, pues para trabajarlos en casa también, ¿por qué no en casa? Entonces, pues buscamos un estilo de vida saludable y a través de este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, pues hay mucho de dónde sacar, hay mucha madeja, como decimos, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a estar comentando. Bien, Ricardo, traías por ahí algunas inquietudes, ¿no? Con respecto a esta parte de la activación física en los niños actualmente en casa. Te escuchamos. Sí, bueno, yo le quería preguntar al profe Natán. Sabemos ahorita la situación que tenemos en nuestro municipio, ¿no? Donde por la situación que se está viviendo con el tema de la pandemia, se ha dejado de asistir por normatividad a las unidades o a espacios públicos donde se pueda hacer ejercicio. Entonces, yo le quería preguntar al maestro, ¿cómo le hacen los padres de familia y los niños? ¿Qué hacer? ¿Qué actividades se pueden generar en casa para poder lograr que se activen físicamente? Que eso va a ayudar mucho también a la cuestión del estrés, a mejorar su salud y obviamente apoyar en el tema del estrés, que ahorita está pues en mucha a flor de piel, porque es lo que estamos viviendo actualmente. Sí, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que son las edades de la educación básica, pues básicamente nosotros nos ajustamos a los llamados juegos motores. Los juegos motores implican desde cuentos motores, en el caso de preescolar, de primaria, todavía de niños de primer y segundo grado. Los juegos motores implican estrategias como cuentos motores, donde los niños a través de una historia, de una historieta, los niños los podamos mover. Los niños decir que son muy espontáneos, son muy creativos, muy reflexivos, entonces se trabaja con ellos este tipo de actividades, echando a volar toda su imaginación, que es algo de muy valioso en los niños pequeñitos, y se les va contando un cuento motor donde ellos pues van moviendo las partes de su cuerpo. Por ejemplo, podemos, en este momento se me ocurre decirles que ellos son un árbol y sus manos representan las ramas del árbol, su tronco del cuerpo, el tronco del árbol, las raíces pueden ser sus pies. Entonces de esa manera nosotros podemos trabajar a estos pequeñitos con ese tipo de actividad, cuentos motores, donde ellos incluso hay que darles esa apertura siempre a los niños, donde ellos participen, donde papá, mamá, ahorita que tenemos esos espacios, no todos, algunos, darles oportunidad al niño, esa interacción, ese tiempo que quizás por nuestras actividades tan ocupadas no tenemos esos espacios. Yo creo que ahora es momento de estar cerca de tu hijo y trabajar este tipo de actividades donde él se desarrolle y a la vez tocando el tema pues ellos se muevan de diferentes formas, ¿verdad? Donde ellos estén activos, estén dinámicos. Por citar un ejemplo, en los niños chiquitos existen infinidad de cuentos motores. Una herramienta valiosa pues sería el YouTube, donde nosotros podemos ingresar ahí y encontrar mucho, pero mucho material donde nosotros nos podemos apoyar.
Bien, aquí acabas de tocar un rango de edad que me parece que está entre los más socorridos en esta pandemia, que es el de los chiquitos, ¿no? Hasta los 4 años, 5 años, estamos hablando de usar la imaginación dentro de la activación física y hablabas entonces de actuar un cuento. ¿Es correcto hasta Sí. aquí la precisión? Sí, así Bien. es. ¿Puedes darnos un ejemplo práctico, profe, de cómo sería actuar un cuento? ¿Se puede? Sí, podríamos, nada más necesitaríamos la colaboración aquí de Aquí algunos tenemos de edecanes, ¿eh? Aquí está nosotros, Rogelio, allá está Paulina, que por supuesto que nos pueden ayudar, Sí, ¿eh? son cuentos cortitos, precisamente por la edad de los niños, no son algo cortito, algo donde sea pues algo muy positivo para ellos, A ver, pues ¿verdad? pásenle, ¿no, Rogelio? ¿Nos Este, ayudas? El público te aclama ¿Lo para que hacemos los con él, papás... también yo? Ah, Sí, correcto, también por aquí Ricardo nos se podemos, anota. Pues acomodar. perfecto. Así vamos a ver dentro de la práctica cómo se actúan estos cuentos. Le damos paso a Rogelio. Adelante, por favor. ¿De este lado o Sí, de aquel aquí lado? si quieres. Aquí. Pues música, maestro. Sí, pues miren, estas actividades son sencillitas, ¿ah? Donde nosotros repetimos, la intención es mover a los niños, el movimiento es como base, ¿ah? Entonces podríamos iniciar esta actividad, vamos a llamarle el cuento motor, donde ellos van a irse moviendo, van a ir moviendo su cuerpo poco a poquito, ¿verdad? Vamos los árboles niños, pues son elementos o elementales que ellos tienen vida, entonces tienen movimiento también. Y nosotros a lo que vayamos escuchando vamos a ir realizando. ¿Vale? Ok. Entonces, pues aquí vamos con la participación de ellos, vamos a hacer este pequeñito cuento motor. Vamos a imaginarnos que es en la noche y que el árbol está muy quieto. Entonces, nos ponemos quietecitos, con las manitas un poco abiertas, simulando las ramas, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que está saliendo el sol, que los pajaritos están cantando y el arbolito empieza a abrir sus hojitas, empieza a abrir sus manitas, empieza a abrir sus hojitas y el árbol va a hacer sus respiraciones, entonces va a subir sus bracitos y va a hacer sus respiraciones, inhalación y exhalación, ¿ah? Inhalación y exhalación. Vamos a imaginarnos, vamos a bajar los brazos, vamos a bajar las ramitas y vamos a imaginarnos que ese arbolito también mueve sus raíces, entonces al mover sus raíces va a mover sus piecitos arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Muy bien. Posteriormente el arbolito, como el árbol azota y está delgadito el arbolito, va a mover sus piecitos, va a poner sus manitas en las rodillas y va a moverse abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba. Muy bien, el árbol se sigue moviendo y sopla el viento muy fuerte porque estamos en el momento en que el aire está muy fuerte y se va a mover el árbol a un lado y a otro lado, a un lado y a otro lado, ¿verdad? Muy bien, suficiente. Después el árbol empieza a mover sus ramas, las hojas, los dedos, y también la copa del árbol se mueve, que es todo su arbolito se empieza a mover, ¿verdad? Muy bien. Bajamos y de esta manera el árbol queda otra vez quietecito, y de esta manera nosotros aportamos para una actividad de un cuento motor, ¿verdad? Podemos ponerle más al cuento motor, podemos ponerle menos. Podemos decir en un cuento motor también que andamos en una selva y que hay un animal y que el animal te persigue. Y ahí implican carreras, aquí a lo mejor por los espacios no lo podemos ejecutar, ¿verdad? Pero, repito, en documentales de YouTube podríamos encontrar infinidad de cuentos, ¿verdad? No, y lo importante, creo yo, es la imaginación, ¿verdad? La creatividad. La imaginación, Se daba la la canción de los creatividad, papás que así están narrando el cuento, las acciones que están dando las instrucciones, Así y es. eso va creando que el niño también mejore en ese tema de
de manejar el estrés, de romper toda la energía. Y cuando el niño tenga tenga él esa chispa de participar, recomendable que siempre hay que darle ese espacio al niño. Y uno interrumpir ahí la actividad y que él participe. Es importante siempre tomarlo en cuenta para que él se sienta enlazado con la actividad y se sienta que participó y es parte del trabajo. Muy bien. Nunca al niño decir, no, espérame, ahorita lo hacemos. En el momento hay que tomarle en cuenta y hay que hacerlo, partícipe de la actividad. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Adelante, Rogelio. Vale, permiso. Sí. Gracias, Rogelio. Excelente, gracias maestro, la verdad fue bastante didáctico esta presentación. Gracias a Rogelio, gracias al maestro Ricardo Rincón por el ayudo. No, yo creo que, Moni, disculpa que te interrumpa, pero gracias a Natán por esta actividad, que son actividades pequeñas, pero muy trascendentes y que pueden manejarse en un tema lúdico, ¿no? Sí. Que funciona en ese aspecto. Entonces yo creo que aceleras creatividad, haces ejercicio y sobre todo una convivencia familiar, Moni. Así es. A ver, maestro, ibas a comentarnos algo. Sí, reforzando lo que comenta el maestro Ricardo, es importante la interacción familiar, muy importantísimo. Muchos se dejan los niños solos y pues los niños hacen su creación de los juegos. Repito, hoy en día que se tienen los tiempos y es bueno, algo que nos recalca mucho en la educación, la convivencia familiar. Los hijos, no a todos, nos reclaman tiempos con ellos, ¿verdad? Esta es una buena oportunidad para disfrutar con ellos pues algún tiempo del cual no lo otorgábamos por efectos de trabajo, ¿eh? Bien, profe, abundando en este tema, ¿qué tan fundamental es que esta actividad física, siguiendo con los niños por supuesto, esté orientada siempre al juego, o no siempre debe estar orientada al juego? Normalmente en niños pequeñitos, primeramente se va dando una formación sobre ellos, que le nombramos la parte integral, es una parte integral que les desarrolla como tal. No siempre es utilizado porque varían las edades y varían los intereses de ellos. Entonces ya nosotros, por ejemplo, en primaria ya nos topamos con niños de cuarto grado, tercero, cuarto grado, donde se trabaja lo que se le denomina la iniciación deportiva. Entonces los intereses del cuento motor, de las rondas, de los cantos, quedan atrás, porque eso es una parte integral ya diferente. Entonces, y ahí se empieza a trabajar con lo que es iniciación deportiva. Profe, pues, ¿qué te parece si abundas un poquito en esta parte de la edición deportiva, aprovechando que, bueno, ya das el salto de los niños de preescolar a los chavos que ya se encuentran en la primaria, entendiendo esta parte así, ¿no? Sí, la iniciación deportiva implica actividades igual lúdicas, pero encaminadas a un deporte. Es sumamente importante trabajar ahí lo que le denominamos nosotros las posturas, por ejemplo, por citar algo. Las posturas en los diferentes deportes, ¿verdad? Y nosotros para trabajar posturas nos valemos pues de varios materiales para ir nosotros o para que el niño se vaya formando en lo que nosotros pretendemos que realice a futuro. Es decir, nosotros vamos afinando las coordinaciones y en este caso pasamos de coordinación gruesa a coordinación fina. Entonces es ahí donde nosotros trabajamos lo que es la iniciación deportiva. Entonces pudiéramos a lo mejor poner alguna actividad aquí que nos pueda conllevar a lo que es la iniciación deportiva. Sí, nada más, antes, profe, si nos permites, aterrízanos al lenguaje coloquial, lo que dijiste, activación gruesa y activación fina. Nada más okay. para estar en ese contexto. Sí, lo que pasa es que en educación física tenemos
tenemos esas esferas donde nosotros recibimos a los niños con esa coordinación gruesa. Y ahí nosotros, a través de una variedad de actividades, nosotros vamos logrando esa coordinación fina. Por supuesto, los recibimos en coordinación gruesa, pero con el trabajo cotidiano logramos nosotros llevarlos a esa coordinación fina. Aquí resulta que los niños cuando están pues pequeñitos tienen ciertas dificultades para la ejecución de movimientos. Entonces, por citar un ejemplo, en el voleibol, para que el niño pueda realizar un saque, tiene muchas dificultades, porque ejecuta de 1 a 2 movimientos para realizar el saque en el deporte del voleibol. Entonces, nosotros ponemos actividades con implementos que todavía no son el balón, para conllevarlos a realizar ese movimiento fino y lograr lo que nosotros pretendemos. Fíjate que me hiciste recordar algo, ustedes no me lo van a creer, pero es cierto, de aquellos ayeres, yo decía de cuando estuve en el preescolar, porque yo también fui a preescolar, aunque ustedes no lo crean. ¿Sabes qué nos ponían a hacer, hablando de esta parte que nos mencionas? Con una de esas pelotitas de nieve seca, grandes, a tratar de equilibrarla, golpeándola en la mano. Y una que es muy socorrida, la del palo de la escoba, también traerlo en equilibrio, ¿no? Más o menos de eso, algo así estamos sí, nosotros nos preparamos en la cuestión didáctica y es ahí donde nosotros ejecutamos las llamadas planeaciones semanales. En esas planeaciones semanales, obviamente, nosotros ahí es donde plasmamos ese tipo de actividades que nos van a conllevar a ejecutar una coordinación fina. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos los niños en 6º grado? La Dirección de Educación Física del Estado de Jalisco realiza los llamados Juegos Escolares. Entonces, Autlan no es la excepción, hace su participación en los Juegos Escolares que normalmente se realizan en la ciudad de Guadalajara. Entonces nosotros llevamos a elementos precisamente con una coordinación fina. ¿En qué deportes? En básquetbol, en voleibol, en fútbol, en atletismo, y son niños que nosotros los vamos buscando a través de toda su jornada escolar, y entonces descubrimos que es un talento el niño o la niña. Y ahí donde nosotros trabajamos, seleccionamos, maestro, gracias por la aportación, seleccionamos ese talento. ¿Y qué hacemos con él? Pulimos ese talento, lo pulimos lo más que se pueda. Entonces, pulimos ese talento y nosotros llevamos a una competencia de carácter estatal. Y decir, ¿por qué no? Aquí en Autlan se ha logrado que niños vayan a un evento todavía de más nivel, que es un evento nacional. Sí, ahorita, por situaciones de la pandemia, pues tenemos suspendido todo ese tipo de actividades. En este ciclo escolar se tenía planeado ya que el evento nacional iba a realizarse en Aguascalientes. Entonces ahorita tenemos suspendido y vuelvo atrás. Es nosotros como de esa manera conllevamos, y no tan solo en el voleibol, en todos los deportes tenemos que preparar esos talentos de esas coordinaciones finas que nosotros tenemos. Entonces no podemos dejar ir a esos niños, al contrario, los canalizamos, los preparamos y los llevamos a donde corresponde. Sí, yo creo que aquí algo interesante, haciendo una comparativa de lo que tú comentaste, Moni, del ayer, pues yo recuerdo que se jugaba mucho, se practicaba mucho el deporte, sobre todo el fútbol, en cada barrio. Uh-huh. Había partidos hasta de barrios contra barrios, ¿no? O calles contra nombres de calle. Y, por ejemplo, donde yo nací, las playas jugábamos hasta con los de la colonia Ejidal.
y hacían partidos en el mismo barrio, ¿no? En esto quiero hacer esa reflexión, porque le quiero preguntar al maestro. Ahorita, con toda la situación de las nuevas tecnologías, el internet, YouTube, todo lo que se maneja a través de las redes sociales, nuestros jóvenes, nuestra niñez y juventud está muy metida en esos temas. Un niño pequeño de primaria ya maneja el celular, ya maneja todo lo que tiene que ver a veces hasta ya con situaciones de redes, y se meten, se quedan mucho tiempo dentro de lo que es el instrumento tecnológico, tablet, celular. Maestro, en el caso tuyo, que ahora mira cómo son las cosas, ahorita qué padre, ¿no? Que el niño o el joven maneje porque se necesita por el tema que estamos viviendo. Pero ¿qué tanto le ha afectado, o tú a ustedes en lo que son los maestros de educación física en sus reuniones de sector o de zona, qué tanto les ha afectado la situación de que los niños estén tanto tiempo pegados a un celular o una tablet? Maestro, buenísima pregunta, buenísima. En mi trayectoria como maestro de educación física, con ya casi 28 años de servicio, hemos notado, porque lo comentamos en nuestras reuniones de consejo técnico, hemos comentado esa bajada que han tenido nuestros niños y adolescentes en la cuestión del movimiento, y hemos caído a cuenta, decimos, el por qué los niños ya no son tan hábiles, ya no son tan ágiles, ya no tienen esas destrezas que mostraban hace 20 años, porque no es bueno, lo comparativo se dice, pero vemos esas generaciones de esos tiempos de hace 20 años, 25 años, unos niños con unas habilidades sorprendentes. Mi persona, humildemente lo digo, llevé niños a participar a Guadalajara en la disciplina del voleibol, y no había quien nos pusiera un pie encima. Nos miraban y decían, el maestro Morenito, el de Autlán, ese va a ganar el estatal. Y lo repetíamos, y lo repetíamos, y lo volvíamos a repetir por 5, 6 años, logrando los primeros lugares a nivel estatal. Y entonces seguimos haciendo nosotros el trabajo con los cambios, acentuándolos con los cambios de programas que ha habido. Mas sin embargo nosotros caemos a cuenta que la cuestión tecnológica no la puedo calificar yo como mala, pero sí el mal uso que se le da y los tiempos exagerados que actualmente tienen nuestros niños, niñas y adolescentes es sorprendente, y eso genera que los niños, creemos nosotros, que en el ámbito del movimiento están reducidos, están mermados, decimos nosotros. Entonces eso no permite actualmente, aunque nosotros hagamos como docentes nuestro mayor esfuerzo, porque lo hacemos, y vemos que los resultados ya no son como aquellos tiempos. Entonces sí nos pone a pensar esto, por eso acentué, muy buena pregunta, que la tecnología en ese sentido, y aprovechando el espacio, hacer un llamado a los padres de familias, madres, a tener mucho cuidado en los tiempos que se le dedican a la tecnología sus hijos, porque también hemos sabido que en estas situaciones hay niños, tristemente se dice, que están perdiendo la vida por situaciones de tecnología, por juegos que desconozco yo los nombres. Entonces hemos tenido hasta desgracias en ese sentido. Fíjate, como lo decíamos, ¿no, Moni? Hay una frase coloquial, ni tan ni muy. O sea, como dijo Natán, no es que las nuevas tecnologías sean malas, no. Simplemente racionarla y saber el uso adecuado que se necesita, ¿no? Ahorita son el instrumento del día. Ahorita no puedes tú hacer una actividad de primaria, secundaria, igual preescolar, universidad, si no tienes una computadora para poder, o un celular para poder hacer los trabajos. Solamente lo que dice el profe, hay que ser
bien críticos como familia de hasta qué tiempo tienen para hacer sus actividades. Yo creo que es importante. Y tocar un tema que ahorita que me recordó mucho y se lo quisiera preguntar también a Natán. Sí, es muy interesante lo que nos dices, todo lo que tú lograste con ese equipo. Pero yo creo que debe haber más seguimiento, ¿verdad, profe? Porque a veces ya terminan en la primaria, son grandes atletas y luego viene la siguiente etapa que es la secundaria o la prepa y ahí se pierden. Muchos jóvenes a lo mejor ya no tienen el seguimiento, el apoyo para poder seguir adelante cuando tú lo dijiste, talentos que salen. Entonces yo creo que es importante que nuestra niñez y nuestra juventud tengamos el apoyo. Y no hablo de un aspecto gobierno, sino también de la iniciativa privada y de todas las personas que quieran involucrarse en mejorar el tema deportivo. Y sobre todo en el tema deportivo en las escuelas, ¿verdad? Porque ahí es donde está el mundo de niños y jóvenes que pueden trascender. Yo tengo un comentario aparte con un muchacho, un joven, lo comentabas que en atletismo inclusive estuvo representando a Autlán y sobre todo al estado de Jalisco en competencias muy importantes a nivel internacional, pero por falta de apoyo, ahorita el muchacho está vendiendo tejuino. Y no lo digo como denigración, sino que ese talento, con ese nivel de participación en Canadá, creo que estuvo en Cuba, en varios países, representando a México, ya no nomás a Jalisco, y ese joven ahorita tiene otra actividad cuando tenía que ser ese apoyo para que lograra pues su meta, ¿verdad? Si estaba yendo por el camino correcto, ¿por qué no seguirlo apoyando? Entonces, ojalá pues que se tengan actividades, programas que reflexionen, que ayuden, que contribuyan a seguir fomentando el deporte en nuestros jóvenes, en nuestros niños y jóvenes, para que representen cualquier selectivo, no sea nada más en primaria, secundaria, bachillerato y hablamos de todo tipo, ¿verdad? Fútbol, karate, voleibol, atletismo, básquet, o sea, en todo eso, ¿no, Moni? ¿Cómo ves? Bueno, aquí nos meteríamos a un tema que es complicado, ya sería un tema también político, que bueno, no es la esencia de este espacio, porque tendríamos que comenzar por entender y por decir que tenemos gobiernos en los tres niveles para los cuales el deporte no es prioridad. En México el deporte no es prioridad a ningún nivel nomás la selección de gobierno. Pero la selección nacional es un producto privado, o sea, es de empresarios privados, que ellos, bueno, obtienen una ganancia y por supuesto claro, hacen inversiones importantes, igual en México el béisbol, igual el básquetbol, algunas otras disciplinas como los clavados, como el taekwondo también, los atletas, los marchistas en México, los corredores de fondo y medio fondo, generalmente son esfuerzos individuales, ellos se sostienen y hasta que llegan a un lugar destacado es cuando comienzan a recibir algún tipo de apoyo, cuando tendría que ser al revés. Como decía el profe Natán, tendrías que apoyarlo desde que lo detectas en los niveles básicos de educación e irlo llevando, pues porque bueno, no sabes si en un momento dado de veras su talento pueda darle para sobresalir a nivel profesional en ese deporte, o por lo menos ya le dejas una buena base, ¿no? Un poco como trabaja el sistema norteamericano, el sistema de becas, ¿no? Donde si un deportista becado al final no termina siendo seleccionado para una liga profesional, bueno, le queda una carrera universitaria. Bueno, no sé si quieren que ahondemos en este tema, porque aquí vamos a involucrarlos precisamente a ustedes como profesores. Voy a hablar a título personal, algo que bueno, quizás no sería lo ideal, pero cuando mis hijos estaban en la secundaria, yo les decía que cómo era posible que a nivel interescolar aquí no hubiera ligas por lo menos de voleibol, de básquetbol. O sea, ¿por qué no había una liga que bueno, concentrara a las escuelas? Precisamente por esos años se implementó la liga de básquetbol de secundarias. Ignoro si siga activa hasta el momento, debo reconocerlo. Pero, como dice el profe, tenemos talentos, o sea, ¿por qué no? Bueno, aquí les decía, entramos al tema político, ¿no? Y no sé cómo lo ven en la cuestión de tiempos, de pagos, de presupuestos, pero ¿por qué no a nivel quizás municipal o a nivel zona
tratar de promover programas presentes de competencias interescolares, de vóley, de básquet, de fútbol, de atletismo, bueno, de lo que tenemos más a la mano, ¿no? Quizás otras disciplinas serán un poquito más complicadas por no tener la infraestructura, pero a lo mejor en esas que son las más socorridas y las más básicas, pues sería una forma de comenzar, pero Fíjate, no sé cómo lo ven sí, ustedes. Moni, en el año 2001, más o menos, yo fui secretario de un programa que se creó llamado Provedet, Programa de Beca Deportiva, y en ese trabajo yo recuerdo mucho porque se incluyó la iniciativa privada. O sea, muchos comerciantes locales, doctores, profesionistas, estuvieron cooperando, e inclusive también los regidores se les daban una aportación de su sueldo, y con ese, que por cierto el presidente honorífico era don Panchito, en paz descanse, Panchito Cisneros, y a mí me tocó ser el secretario de ese programa, y eran emociones muy, muy importantes cuando un alumno o un deportista que iba a representar a Autlán se le entregaba su uniforme, se le entregaba una cantidad, 500 pesos recuerdo, para que él cuando estuviera en sus entrenamientos, porque obviamente CODE les daba hospedaje, les daban, Sí. ya eran selectivos de Jalisco, y se les daba ese apoyo para que después de sus comidas, desayunos, pudieran ellos irse al cine, una diversión aparte, ¿no? Uh-huh. Una manera de no estar siempre con todo el entrenamiento físico y todo lo que hacen. Entonces, yo creo que sí es importante ese programa que se hizo en ese año, reactivarlo, donde todos podamos cooperar. Sí. Podamos cooperar con nuestro granito de arena para que nuestros niños, como tú decías, las ligas interescolares, buscar el apoyo para que esos niños, los selectivos, si tenemos maestros de esta categoría, con este nivel, que ayudan a forjar selectivos, que no nada más es el tema deportivo, maestro y Moni. Así es. O sea, es un tema de fortalecer valores, de saber ganar, de ser triunfadores, de disciplina, de orden, de trabajo en equipo, o sea, muchos valores que se conjugan en un selectivo, ¿verdad? Así, sí, y claro. aparte que se tiene el material y bueno, quizás falta, sería cuestión de amalgamar voluntades también, me imagino Claro. que habría bastantes interesados. Un ejemplo que es visible aquí en nuestra ciudad es la Liga de Fútbol Infantil, que desde que yo me acuerdo ha sido sostenida por particulares, Claro. por un profesor que trae a sus 50, 60 chiquillos en las diferentes categorías, haciendo milagros y magia para comprarles uniforme, para llevarles agua, para pagar arbitrajes, para tenerlos contentos a todos. ¿Y sabes por qué lo recuerdas mucho? Ajá. Porque es tu tío. Exacto, uno de mis En tíos, paz descanse, que en uno paz de tus descanse, tíos, sí. Pancho, bueno, Don era Panchito, uno de los muy grandes promotores, Chusca, que en paz descanse, Chusca. Chuy, ¿te acuerdas? Que traía Chuyín, los los Chuyín, Pumitas, ahí nos tocó. entre otros. Y bueno, Oye, pero Moni, pues también no, dicen por ahí, pues también me tocó estar, Sí, me tocó estar con un grupo que nos juntamos con Pepe Villaseñor. Pepe Villaseñor, exacto. Se llamó Potros Pumas, Sí. y es un equipo que tuvimos muchas cosas muy positivas. Eran unos partidos duros que se veían entre niños, participaba, me acuerdo, las paredes, o sea, Ujú. había mucha interacción, muy padre, ¿no? Las comunidades participando, entonces, pues bueno, hay que dejarlo ahí en el tintero, Moni, este tema, pero sí, yo siento que hay que aprovechar, no nomás, como dijo Natán, el talento de los niños y niñas, sino también de maestros como él, ¿no? Así es. Maestros de educación física con esa actividad. Una aportación reforzando este tema, en cuanto a la dirección o jefatura de deportes, como le nombran, del municipio, sí, pues sí falta un poquito a lo mejor trabajar este tipo o poner la atención debida a este tipo de ligas, ¿ah? Porque sí, hay carencias de ligas, como bien mencionan ellos. Yo estoy aquí desde el año 92 y sí me doy cuenta de las personas que mencionan. Yo en algún momento tuve equipo también y ahorita por eso me sonreí, porque yo sabía en ese tiempo lo que significaba tener un equipo y entre ellos de mis jugadores, que ahora ya son gente profesionista, está Gustavo Robles, que yo lo tuve en mi equipo, está el
el doctor Luis Fernando Horta, que también lo tuve en mi equipo, el traumatólogo. Entonces, hay una serie de niños que yo manejé en ese tiempo, y yo me acuerdo que trataba de abarcar, maestro Ricardo Moni, me iba a Huacapán por unos niños, y yo tenía un carrito, un bochito, y me acuerdo que iba por ellos y me los traía para jugar, y corría con mi carrito, y tenía que pintar la cancha. En la Colosio jugábamos de local, y por si fuera poco, en un costal tenía que llevar las redes para ponerlas con un palito y un ganchito, y era un show. Mas sin embargo, las personas, los papás de esos chiquitines, la verdad, a mí siempre me brindaron el apoyo. Maestro, ¿cuánto va a ser del arbitraje? Entonces eso a mí me impulsaba, me decía, pues le voy a echar más ganas con estos niñitos. Y me tocó jugar semifinal, si no mal recuerdo, ahí nos quedamos contra el equipo de Aguilitas de Don Chuy Cepeda. Chuy Cepeda, Que traía un equipazo, y en ese tiempo también ya estaban los Potros Pumas, lo traía Chusca, en paz descanse. Entonces creo que Chusca se lo hereda a Pepe Villaseñor, sí. y ya mi hijo forma parte de Potros Pumas. Y fíjate cómo surge chico. el equipo de Pumas. El equipo de Pumas que, bueno, los amigos, a lo mejor muchos de mis exalumnos que me ven en este momento, sabrán que soy pumista a morir. Sí, es cierto. Y entonces yo que decidí y vimos la manera con unos amigos de poder hacer un equipo. Y era muy padre cuando al principio eran alumnos de la primaria donde yo trabajé, en el Manuel Velasco. Ahí hicimos el equipo, lo empezamos a formar, nos goleaban mucho. Y un día les dije, miren, yo creo que ya estuvo bueno, ¿no? ¿Cómo ven que estamos perdiendo? Sí, profe, pues el día que empatamos uno, ya eran campeones, ya salían de la cancha por toda la Autlán celebrando. Y yo les decía, miren, es importante. Lo recuerdo mucho porque apenas ayer antier estuve platicando con Paquito Gámez, y fue uno de los niños que tuve en ese momento, ya ahorita un profesionista. Y me recuerdo la imagen cuando todos dijeron, ya, profe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenar. Tenemos que ver un momento donde tenemos que disciplinarnos y entrenar. Y les puedo decir que después de entrenar, nosotros ganamos 3 años consecutivos el primer lugar. Y después se viene el asunto de la fusión con Chuy, con Pepe. Y logramos el Potros Pumas y volvimos. Eran unos partidazos contra el Inter, que traía en ese momento el profe Chira. Eran unos partidazos, porque también tenían un equipo, él y Aarón, con ese equipo del Inter. Y después se separa Potros y ya queda Inter Pumas. También hacemos una fusión ahí, yo me retiro y ellos siguen. Entonces, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente: de las escuelas, de ahí sacamos el material para esas ligas, y para que después esos jóvenes se vean todas las ligas ya de la dominical, donde ya juegan los jóvenes, son egresados todos de unas ligas infantiles. Mire, maestro Ricardo Moni, en cierto año, yo acudí a unas personas que manejaban el deporte aquí en Autlán, y por trabajar yo en primaria siempre me preocupaba eso. Yo veía a los niños participar, hablando del fútbol, participar a los niños los sábados tras sábados tras sábados. Pero ¿qué pasaba cuando se venía el tiempo de lluvias? Que se venía una cosa, otra cosa, se atravesaba el carnaval y todas las ligas se paraban, ¿ah? Sí. Entonces, yo hice una propuesta, y en la primaria donde yo laboro, turno matutino, Escuela Ignacio Aldama, a un costado hicieron una reposición. Se han de acordar cuando donde está hoy el Jardín Carlos Santana, era una cancha de fútbol. Sí. Entonces se hizo una reposición con un terreno que está a un costado de la Escuela Ignacio Aldama. Se adaptaron porterías, ¿sí? Entonces mi intención era, o fue en ese momento, pedirle a la persona, por respeto, no se omita el nombre, Sí. de decirle al director de deportes, oye, mira, yo traigo este proyecto. Vamos echando a andar una liga interescolar que se juegue entre semana, con fichas, como legal todo, que se juegue con sus árbitros, escuelas, ponemos ciertas categorías. Entonces yo traía ese proyecto.
les pareció muy bien, le pareció muy bien a la persona. Quedó y nunca se realizó. Entonces a veces tiene uno sus ideas en bien de la niñez autlense, pero son proyectos que quedan truncados, que no se llevan a cabo, que no se cristalizan. Entonces, sí es para uno triste el decir, yo me apuntaba ahí, incluso yo dije, yo me encargo de ir a las escuelas, de hacer convocatorias, de llevarlas a todas las escuelas a ver cómo le hago, pero se va a echar a andar una liga y se va a llamar interescolar, que todas las primarias o la mayoría de las primarias participe. Aparte, profe, fíjate que esta es interesante porque una liga interescolar, ya nos salimos del tema, por completo. Ya no, pero es importante, tiene que ver con lo del deporte. Pero tiene que ver con el deporte. Por supuesto que sí. Una liga interescolar, por ejemplo, crea o suscita o hace nacer un arraigo en el niño, en el joven, para defender sus colores. Claro, en un mundo deportivo ahora tan comercializado, inclusive ya desde las categorías pequeñas, donde muchas veces no juegas por el gusto de estar con tus amigos o por el amor a ese equipo, sino porque te van a dar algo, porque te ofrecieron tal o cual cosa. Pues una liga interescolar hay eso, ¿no? El despertar ese arraigo de defender los colores de tu escuela contra las... Inclusive en los mismos demás, salones, ¿no? Acuérdate que en la cotilla, Sí. el que le dejaban ¿cómo se llama el torneo que se llamaba? Intramuros. Intramuros. Y se jugaba y había un ímpetu, unas ganas de lograr la victoria con el grupo de tercero C, porque traíamos el pique deportivo en el vóley, en el fútbol, en todo. Y esas actividades para mí son importantes. Son importantes, se tienen que fomentar más y apoyar mucho esos proyectos para que se mejore el tema de sobre todo, vamos a una cosa importantísima, profe, tú lo comentas, para tener una buena salud física, que posteriormente un niño o joven que se va creando en un proceso de salud deportiva, le va a permitir llegar a las alturas en edades avanzadas, pues que no le genere tanto problema una enfermedad degenerativa, ¿no? Así es. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es interesante que se retome ese tema. Ojalá, que por ahí he visto por ahí torneitos o ligas de básquet, pero sería bueno eso, aterrizarlo en cada uno de los deportes, inclusive en atletismo. Sí, y de hecho tener esa diversidad, porque bueno, aquí quizás lo más jugado es el fútbol, Sí. pero pues sí tenemos chavos que no les gusta el fútbol, que les gusta todo deporte, pero no tienen la ocasión de practicarlo porque pues no hay ligas, ¿no? Solo que se junten con uno o dos amigos y eso pues no siempre es posible, ¿no? Entonces a lo mejor abarcar una diversidad más amplia de deportes y sobre ello que cada quien tenga sus diferentes opciones, profe. Yo en las ligas iba un poquito más allá y pensaba, yo decía, se forman ligas, los niños están jugando entre semana, mantenemos a los niños más ocupados, los retiramos de la tecnología un poco más, les formamos una vida saludable, estoy seguro que los papás van a venir a acompañarlos, y todavía pensaba en algo más, se va a arrimar el señor que vende la agüita fresca, el que vende la nieve, el que vende los duritos, bueno, vamos a generar hasta empleos ahí, se crea una economía interesante. Yo pensaba en esa gente que pues le batalla mucho con sus ventas, ¿no? Yo digo, pues les generamos aquí en la tarde algo más, y pues son proyectos que a uno se le ocurren, y quisiera uno recibir el apoyo de, en este caso la autoridad, para cristalizar este tipo de proyectos, que finalmente el mayor beneficiado son nuestros niños. Claro. Exactamente. Estás creando ciudadanos positivos, con un espíritu triunfador, generas trabajo en equipo, o sea, de que podemos ser solidarios. No, muy bien, profe, un interesante punto de vista. Y también te quería comentar, yo pienso que no podemos, ahorita con el tema, retomando el tema de la pandemia y estar en casa, yo pienso que si al niño lo pones a dominar el balón, con el pie del fútbol, si a la niña, o el balón de básquet, que lo gire, que lo ponga un dedo, Sí. que haga esto, y esos movimientos, el bote, hasta en la cuestión de psicomotriz le puede ayudar, ¿no? Y esas son acciones que pueden hacer en casa, ¿no? Sí,
Vemos documentales donde se utilizan muchos materiales que pues a veces dicen los padres de familia, no, por esto no lo tengo. Pero sí se pueden suplir con otras cosas. Una pelota simplemente nosotros la podemos formar con desechos de papel periódico. Y formamos y le ponemos cinta, masking, porque nosotros en las escuelas pues carecemos de material. Entonces como podemos, sacamos nuestro trabajo. Y en la casa no puede ser la excepción. Si no tenemos el material que ahí nos indica, pues podemos echar a volar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Y de paso, pues nos volvemos artísticos también. Sí, Formamos claro. una pelota con lo que nosotros tengamos. Y de esa manera, como acercó el maestro Ricardo, pues podemos contribuir para que el niño realice diversidad de actividades, ¿verdad? Entonces no es tan complicado. Así es, la pandemia, el confinamiento, pues no es un pretexto para dejar de lado la actividad física. Mencionaba el maestro Natán, el maestro Ricardo, bueno, actividades que pueden hacerse inclusive en espacios reducidos, ¿no? Como a lo mejor los tenemos muchos en casa. Y abundando sobre este tema, profe, nos ibas a dar una demostración, ¿no? De algunos ejercicios posturales, nos comentabas. Para los chavos ya un poquito más grandes, ¿no? Ya no para los chavos de kinder. Pues sí, Pues adelante. pues aquí se abarca mucho, traemos aquí un materialito pequeñito y vamos a hacer una pequeña demostración y vemos que con un simple globo, nosotros que es algo que no puede costar tanto, entonces con un simple globo vamos a hacer algunas actividades, como se asentaba el maestro Ricardo, vamos a proceder a inflar nuestro globo. Hablando de las situaciones posturales, ¿listo, maestro? Sí. Listo. Por ejemplo, si tenemos a algún muchacho o niño, niña, adolescente, que juegue voleibol, no precisamente vamos a utilizar el balón. Si nuestra casa, que generalmente ahorita las casas son reducidas, entonces mamá se queja de que el balón ya le pegó a la vitrina y ya nos quebró el vidrio y ya nos metemos en situaciones ya más complicadas. Entonces podemos utilizar, a mí se me ocurrió traer un globo. Entonces con el globo, si tu niño es voleibolista, pues lo pones a realizar, por ejemplo, golpe bajo. A ver, maestro Ricardo, vamos a emplear la técnica. Golpe bajo. Okay. Podemos realizar lo que es el voleo, podemos ocupar nuestra pared para que rebote, podemos realizar lo que es el saque. En primarias utilizamos saque por abajo, le nombramos saque por arriba. Entonces hacemos una diversidad de movimientos. Pero ¿qué resulta? Si el muchacho es futbolista, pues lo ponemos a que realice dominadas con su piecito, ya sea con pie derecho, pie izquierdo, con sus rodillas. Aquí el maestro Ricardo es especialista en eso también. Pues, ahorita con esto se puede, ¿no? Incluso con la cabecita. Ya buscamos un espacio más amplio, podemos utilizar lo que tengamos nosotros de espacio en patio y podemos realizar todo este tipo de actividades simplemente pues con un globo. Decía, si carecemos de este tipo de material, como el globo, por ejemplo, lo podemos forrar con papel y ya se vuelve un implemento un poquito más durito, ¿eh? Que nos puede servir para más. Entonces, este es un implemento que es barato, un globo simplemente es el más baratito. Y actividades posturales, ya si el papá fue futbolista en ese caso, pues ya pone el balón y le dice, hijo, mira, se le pega con el empeine, de esta manera ya se van buscando situaciones técnicas. Si es en voleibol, a veces nos toca que la mamá juega en los equipos de la liga y pues tenemos maestro en casa, entonces le corrige las posturas para que el niño vaya haciendo de eso que hablábamos anteriormente, de lo que es la coordinación fina, ¿verdad? Pues este es un ejercicio muy bueno, ¿eh? Un ligero ejercicio. Esto lo podemos jugar también con un globo de forma familiar, ¿sí? Donde todos golpeen el globo por lo menos una vez. O de que el globo, papá contra niño, mamá contra niña, vamos a suponer.
esta es mi marca, yo voy a defender que el globo no me pegue aquí, establezco una marca. Y en la pared contraria, yo voy a llevar el globo para pegarle. ¿Vieran qué divertido es? Vas a sudar, te vas a ejercitar, vas a estar contento, te vas a reír, vas a estar en un momento de armonía con tu hijo, Sí. el cual es nuestra intención, ¿sí? Oye, Natán, y el último ya te pones unos hilitos, los amarras a los pies y a jugar gallitos, ¿no? Miren, ahí está la creatividad. Ya a ver, Juegan los niños gallitos, mentados, ¿no? Sí, entonces, a la verdad, pues cada quien en su rama. A mí la educación física me encanta, yo vivo de ella, me fascina. Soy un maestro que me gusta estar innovando. Cada que voy yo a mi clase, me gusta que los niños, de hecho, con respeto para los maestros de grupos, dicen que el maestro de educación física es el maestro que cuando llegas el niño se levanta y se El más quiere ir querido. contigo, el más querido, el más apreciado. Así como el de matemáticas no lo quieren mucho, el de física es el que todos quieren. Entonces yo siempre he dicho, educar a través de la actividad lúdica es una gran oportunidad para llevar al niño a donde tú quieres. Es una oportunidad tan bella, tan hermosa, preciosísima, ¿sí? ¿Quieres enseñarle valores? Con un juego enséñale valores. Que el niño en matemáticas, porque también entramos a situaciones así, Sí. ¿quieres trabajar en matemáticas? Mi persona anda rescatando las taparroscas, le pongo números a las taparroscas, las pongo en un extremo de la cancha, me vas a traer tantas taparroscas que sumen, por decir en niños de primaria, que sumen 10 y agarras la del número 6, entonces al niño haces una actividad lúdica, lo pones a pensar y te resuelve un problema Exacto. matemático. ¿Quieres que el niño te resuelva una situación de la asignatura de español? A las mismas taparroscas, ponle letras, todo el abecedario, A, B, C, muchas corcholatas tienes que tener, muchas taparroscas. ¿Platicas con tu maestro de grupo? ¿Cómo van sus niños? ¿Ya saben el abecedario? Sí. ¿Vamos en silábicos? Sí. ¿Me vas a traer la sílaba la? Allá está el puño, corre, lo mueves al niño, te trae la letra la. ¿Ya forma palabras? Le das un papelito, no lo abras hasta que yo te diga. Corre el niño y te debe de traer todas las letras que forman esa palabra. Es una actividad lúdica. ¿Qué le abonas? Le abonas a la asignatura de español. Digo este detalle porque a nosotros los maestros de física dicen, es que el maestro nomás juega. Actualmente el programa de educación física No, tiene que impactar en las asignaturas de aprendizaje. Y Lo que le llaman la interdisciplinaridad. Sí, así es. Entonces tiene que haber ese enlace donde educación física te arroja un conocimiento, ¿sí? Y que el padre, qué bueno que estamos en este medio, el padre conozca que la educación física, aparte de ser lúdica, te va a arrojar un conocimiento. Sí, muy bien. No, y ¿sabes qué, Natán? Yo quiero, a título personal, le voy a copiar la frase a Moni, decirte que lo que nos estás diciendo, yo veo que eres una persona que se apasiona con su trabajo. Y yo creo que esa parte me identifico mucho contigo porque es lo que necesitamos, gente pasional en lo que haga, ¿verdad? Tu labor en educación física, con esas estrategias, con esas formas como tú lo estás manejando, son excelentes porque contribuyen al maestro de grupo a que el niño mejore en su aprendizaje, con esas actividades donde está jugando, pero al mismo tiempo está aprendiendo. Entonces yo te felicito, de verdad. Qué bueno que aceptaste venir el día de hoy aquí con nosotros y qué excelente exposición para que los papás, aparte de la actividad física, también se relacionen como familia. Sí, es muy, maestro Ricardo, es muy importante el decir qué hace el maestro de educación física, porque se tiene ahí como el último, como el que juega con los niños, como el que nomás le tira las pelotas. Sí, habemos gente apasionada. Sí, habemos gente que sí sabemos qué estamos haciendo con los niños y sí sabemos qué queremos lograr con ellos en los llamados aprendizajes esperados. Sí estamos bien conscientes de que estudiamos, leemos un programa y estamos conduciendo a nuestros niños hacia lo que se pide, ¿sí? Entonces, no nos confundan como el maestro de deportes
ese programa quedó obsoleto. Entonces, el programa que actualmente se maneja es eso. No estamos divorciados con el deporte. Es un medio para mover a los niños. ¿Sí? Muy bien. Bien, antes de finalizar, si me permiten, tenemos algunos saludos. Todos son felicitaciones tanto para el maestro Natán como para el maestro Ricardo María Rivera Santos. Destaca la experiencia del profe Natán y gracias por compartir sus conocimientos. Héctor Rosas, el Teto, que por aquí nos presume que ellos fueron campeones en la López Cotilla 74-77. Nosotros también en el 86, ¿no? 86. Y con 3, éramos 3 en el futbolito. Todavía no nacía Aquí, el Hugo todavía no rápido, nacía el ¿no? profe, Que nació ahí. pero éramos 3. Ese No, un Teto. abrazo para Titos. Un apunte fuera Sí. del programa. Una de las grandes enseñanzas que he tenido en la vida la aprendí de Tetos en un partido de fútbol. Ya le platicaré a él Buen árbitro. algún día. Uno de los mejores árbitros. Manuel Velasco, saludos al profe Natán y al panel. Laura Patricia Guijarro, felicitando al maestro Ricardo. Miguel García, excelente. Alejandra Barrera también, gracias. Alondra de la Cruz. Alondra de la Cruz, saluda a Rogelio. Mira, le impactaste, mi buen. Bueno. Antonio Torres, saludos a los maestros. Víctor Raúl Delegado Gaspar también. Luis Humberto Vargas Casillas, el Sabue, saludos al panel. ¿Te acuerdas que les ganamos a ellos en la Les ganamos a secundaria? ellos, ¿te acuerdas? En el primer partido los echamos fuera, pero No, y esa es tenían otra un historia. equipazo, los de Así es. ahí, no. Bien, hombre, pues esto todavía da para bastante. Si nos extendemos aquí, nos quedamos hasta las 10 de la noche, pero el tiempo por hoy se nos ha terminado. Profe Natán, gracias, un gusto que hayas estado con nosotros, que hayas compartido tu experiencia y tus conocimientos. Ojalá que todo esto quede concreto más adelante, quizás en algún tipo de programa, sea por la parte de gubernamental o sea también por la parte privada, ¿no? Con el apoyo de los maestros. Un gusto que hayas estado con nosotros, maestro Natán. Agradezco la invitación y el que hayan tirado los ojos hacia mi humilde persona y maestro Ricardo, muchísimas gracias y decirles pues que la educación física contribuye al desarrollo armónico de los niños y niñas, adolescentes, de todo el mundo. Entonces ahí estamos en pie de lucha trabajando incansablemente, estamos preparándonos constantemente cuando existen cursos. Estamos al pie de la letra ahí, a ver qué innovación, qué encontramos, qué hay de nuevo, decimos. Entonces, pues somos una gente un poquito inquieta y eso nos hace estar constantemente preparándonos. Agradecerles infinitamente su invitación. Gracias, profe Natán. Profe Ricardo, gracias como siempre, un gustazo, ¿no? Poder compartir este espacio contigo. Sí, igual, Moni, un honor estar aquí. Ya Natán tenía el privilegio de conocerlo, pero sí. Hoy lo que expresó aquí, con esa pasión, con ese deseo de hacer el bien por los demás, mis respetos y mi admiración por el trabajo para él y yo me imagino, como lo dijo, para todos los maestros de educación física, que se pulen porque nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños logren sus objetivos. Buenas noches y gracias por vernos. Gracias a todos ustedes, ha sido como siempre un placer que nos hayan acompañado. Gracias a Adrián Jiménez Amaya por su apoyo con esa plataforma de Outland y sus regiones. La radio Outland se terminó por hoy. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Gracias. Adiós.